Lo siguiente debe ser notado con respecto al comentario del Padre Nectarios, siguiente aquí. El pecado venial, según la enseñanza de la Iglesia Católica de Roma y de las iglesias ortodoxas de Oriente, es un pecado que difiere en su gravedad de un pecado mortal, a diferencia del pecado mortal que representa una violación grave de la ley de Dios y, por tanto, destruye el amor en el corazón de una persona. El pecado venial mantiene este amor, pero el pecado grave lo viola. Los pecados veniales perjudican a la comunión con Dios y con el hombre de tal modo que provocan consecuencias de pecado en la existencia temporal, que en caso de muerte hacen necesaria la purificación en el purgatorio. Sin embargo, se discute a la existencia de tal purgatorio. Al fin y al cabo, haría palidecer la suficiencia total de la cruz de Cristo. El pecado grave o pecado mortal significa un alejamiento consciente del amor de Dios. En la doctrina ortodoxa y católica de la salvación provoca la pérdida del estado de gracia ante Dios. Sin embargo, aún en tal caso es posible volverse a Dios mediante el arrepentimiento. Este arrepentimiento conduce a la restauración de la llamada gracia bautismal, que se enseña en las iglesias ortodoxa y católica. En la iglesia ortodoxa, el sacerdote es en persona de Cristo y actúa como tal. Simplemente hay que saberlo. Sobre la base del sacramento de la penitencia y la reconciliación, el sacerdote católico pronuncia el perdón de los pecados sobre la cabeza del pecador. Es irrelevante que falte la certeza de la contrición perfecta, porque cada uno debe preguntarse cuándo esta contrición es realmente perfecta. No tiene sentido querer conseguirlo, aunque ciertamente hay trastornos de la personalidad en los que no hay conciencia de culpa. Por extraño que esto pueda sonar al resto de la humanidad, la ausencia de cualquier remordimiento. La cuestión 60 del Catequismo Reformado de Heidelberg, ese es el Catequismo Reformado de Heidelberg, fue encargado por el príncipe Federico III, consta de 129 preguntas a las que se da respuesta libremente. Es un clásico teológico del siglo XVI. Afirma claramente que somos seres humanos, que hemos pecado gravemente y que seguimos inclinados a todo mal. Por lo tanto, los seres humanos deben ser conscientes de la necesidad de arrepentirse, especialmente debido a la superficialidad de toda nuestra naturaleza humana. Somos seres instigados por el mal, incluso envenenados por él. Cuestión número 7 del Catequismo de Heidelberg de algunos reformadores. Esto no significa otra cosa que somos personas inclinadas a odiar a Dios y al prójimo. Véase pregunta 5 del Catequismo de Heidelberg de la Reformación. Si no estamos, quizá debido a un trastorno de la personalidad,
completamente insensibilizados ante la culpabilidad ajena y propia. Tendremos que admitir que estas afirmaciones de otro siglo son cualquier cosa menos exageraciones. Una conversión a Jesucristo trae algo nuevo a la vida del individuo. Aquí se reconoce que toda la vida es un arrepentimiento y la persona debe ser renovada. Esto solo puede suceder a través de las heridas y la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo nos ha dado la verdad, la libertad y la paz que el mundo ni siquiera conoce. La paz de Cristo es muy superior a nuestra razón. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. No hacemos el bien para ser redimidos, sino que hacemos el bien o las buenas obras, porque el Señor Jesucristo nos ha redimido mediante su cruz y su sacrificio sustitutivo.